Oriente y vamos a darles una información de último minuto. Acaba de aparecer, todo indica, una página de Facebook a través de la cual Martín Belaúnde Locio ha emitido una declaración. No es una cuenta de Twitter, la cuenta se llama El Deber. El Deber ha puesto en el Twitter lo que supuestamente Martín Belaúnde Locio ha escrito a través de una cuenta de Facebook. ¿Qué habría dicho Martín Belaúnde Locio? Ahí está. No huyo de la justicia, sino de la injusticia. Se puso poeta. E intolerancia a la verdad. Estaré a buen recaudo hasta obtener garantías. Saludos a los que se solidarizan por la causa común. Ahí le está mandando saludos a quién, a Ollanta y compañía, porque no sé a quién más podría mandarle saludos en este país. Bueno, no sé, algunos otros comechados que estén tratando de ayudar a la causa de su fuga. Bueno, esto es lo que habría escrito Martín Belaúnde Locio a través de una cuenta de Facebook hace pocos minutos. Y ahora, como les anuncié, está conmigo Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Muchas gracias por la invitación, Mariela. ¿Cómo quedamos ante la opinión pública internacional? Pero esa es una pregunta realmente interesante, ¿no? Porque creo que quedamos muy mal. En un siglo XXI, donde los mecanismos del derecho y de la seguridad están al alcance de los procesos internos de los estados para establecer pues cuotas mínimas de lo que es la custodia de los inculpados, reclusos, refugiados, cualesquiera fuera la calidad de los imputados, resulta que de un momento a otro escapa, huye, desaparece por arte de magia el señor Belaúnde Locio. Entonces esto no tiene pies ni cabeza, esto es una cuestión descorazonada que rompe el esquema de la racionalidad y que más bien, Mariela, comienza a recrear de manera sustantiva, racional, ¿no es cierto?, especulaciones que tienen y cobran sentido sobre estos aparejos, a mi juicio, de una responsabilidad compartida, fíjate tú. Entre los dos gobiernos. Entre los dos gobiernos. Es que fíjate, cuando se presentó la posibilidad para que el señor Martín Belaúnde Locio fuera expulsado, un mecanismo que por su práctica en el derecho internacional es inmediato, o se pone en la frontera o se le baja de un avión inmediatamente en cuestión de horas, el gobierno del Perú decidió por el mecanismo de la extradición. Y todos sabemos que la extradición es pues por su propia naturaleza, Mariela, donde hay un cuadro de extradición, donde hay ida y vuelta de piezas que se van presentando, es larga, tediosa. Entonces, no hubo ese ánimos. Y restrictiva además, ¿no? Porque nos restringe, nos pone la camisa de fuerza de unos cuantos delitos. Claro. En segundo lugar, fíjate, el mismo hecho de que el señor Martín Belaúnde Locio, que tuvo un arresto domiciliario, donde siempre se especuló desde el 21 de enero hasta estos días, de que habría la posibilidad de contemplar una fuga, ¿no es cierto? No hizo nada el Estado peruano, el gobierno del Perú, para requerir a la justicia boliviana, al Tribunal de Justicia, que sea más bien recluido en un recinto penitenciario. Entonces, hay una responsabilidad por acción y por omisión, porque por no hacer también pues uno puede concluir cosas. Por supuesto. Ahora, cuando el gobierno peruano opta por la extradición, ya sabemos por qué lo hace, ¿no? Porque lo que quiere es alargar. Alargar, y además, Mariela, porque de acuerdo al derecho penal internacional, por la extradición solamente el extraditable puede ser juzgado por el delito imputado en el cuadro de extradición. Y además la extradición ahora ya no es la única alternativa, pues, a través de la cual puedes tener de regreso a un prófugo. Pero por supuesto, hoy día los mecanismos del derecho han agilizado los modus operandi, las dinámicas para que así sea. Entonces, si hubiera sido por la expulsión, Martín Belaúnde Locio en estos momentos, si estaría en el Perú, estaría procesado por todos los delitos que se le puedan en el camino, ¿no es cierto?, materializar por sus responsabilidades que puede haber tenido. Pero eso tampoco ha pasado. Pero lo tercero es que el día 11 de mayo salió la emisión de la resolución por la cual Bolivia le decía al Perú
está listo para que el Perú lo recoja. Ustedes pueden venir cuando quieran. Es verdad que cuanto antes, porque también para la política interna boliviana, el solo nombre de Martín Belaúnde Ocio ya estaba pues concentrando incomodidades manifiestas al propio Evo Morales. Resulta que solamente hemos visto la comisión que ha viajado para La Paz, apenas descubierto que el señor Belaúnde Ocio ya está fugado. Claro, entonces, cuando le decíamos, pero viajen ya, y yo no decía, no se puede. Entonces esto realmente es, fíjate, Mariela, creo que es una burla a la justicia, pero sobre todo en este proceso a la propia opinión pública boliviana, peruana e internacional. Se está manoseando por la política el derecho, donde un señor que perfectamente, si no tiene nada que temer, hubiera podido enfrentar la justicia de la manera más holgada. Pero evidentemente la presencia de Belaúnde Ocio en el Perú, evidentemente pues genera, ¿no es cierto?, tedios, frustraciones, incomodidades, presiones que evidentemente podrían trastocar algunos niveles de la coyuntura política. Entonces esto evidentemente, ¿no es cierto?, hay que en todo momento y en toda situación, ¿no es cierto?, llamar la atención y condenar lo que acaba de pasar. El señor Belaúnde Ocio, que está en estos momentos en calidad de prófugo, ya es para el derecho internacional una persona que está desacreditada de todos los mecanismos jurídicos de protección internacional. Dejó de ser hace tiempo. Al fugarse ya perdió todo derecho de que lo proteja otro país. Todo. Ya no es ni siquiera aquel que cuando ingresó en Bolivia, que te vine a contar que no importaba cómo ingresaba, por el refugio, ni siquiera esas prerrogativas las tiene. Entonces seguramente estaría pensando en qué país podría, ¿no es cierto?, otorgarle, ¿no es cierto?, el nivel de protección. El único país que en América del Sur con el que no existe este mecanismo es el Paraguay de extradición. Claro, ante la falta de extradición, ante la ausencia de extradición, puede haber la regla de la reciprocidad, pero eso pues es bastante general. ¿Cuál sería esa regla de la reciprocidad? La regla de reciprocidad en el derecho internacional significa que cuando entre dos estados no hay tratado de extradición que los obliga, uno lo devuelve al inculpado y en algún futuro, cuando por ejemplo en el Perú se encuentre un paraguayo, ¿no es cierto?, que es perseguido por la justicia de Asunción, el Perú hace exactamente lo mismo que con el nuestro en Asunción. O sea, sería como deberle un favor. Es un ida y vuelta. Más fácil que la extradición. Bueno, ¿verdad? No es precisamente una expulsión. No es una expulsión, es un acto recíproco. Tú haces un gesto como Estado y el otro Estado te lo devuelve en su momento. Tenemos una llamada, vamos a contestarla. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Puedes bajar el volumen de tu televisor, por favor? Sí. Ok, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Sí, llamo para comentar sobre el caso de Belaúnde Ocio. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, del Callao. Daniel, baja el volumen de tu televisor, por favor, para poder hablar. Ya. Sí, pienso que el país que queda más mal acá es el de Bolivia, porque no es un país que no da custodia a un perseguido, a una persona siendo procesada en otro país. Es el país que queda más mal es el boliviano, no el país peruano. Y muchas gracias. También pienso que... ¿Algo más? Se fue, ok. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y regresamos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Baquey para seguir hablando del caso Martín Belaúnde Ocio. Ya regresamos. Todo indica, según hipótesis manejadas por la gran mayoría del país, con la complicidad del gobierno de Ollanta Humala y de su esposa. Todo indica que ha sido así. No lo podemos aseverar porque no tenemos la prueba. Pero todos los indicios conducen a eso y es una vergüenza que haya pasado eso en el país, sobre todo después de tantas advertencias.
Y lo que más molesta, como decía Miguel Ángel, es que en este caso las instituciones jurídicas internacionales se van al tacho, Sí. en base a la jugarreta política. Sí, es una pena. Fíjate, desde que Martín Belaúnde Locio fue advertido que estaba en Bolivia, habíamos hablado, primero, acuérdate que habíamos conversado aquí mismo del propio refugio, como institución muy fuerte del derecho internacional, Así es, ¿no? manoseada. Manoseado el refugio. Ahora, la figura de la expulsión, ¿no es cierto?, no aprovechada. Y una extradición, ¿no es cierto?, que es una institución del derecho penal, lo mismo, totalmente desacreditado, porque cuando se superpone la política al derecho, es donde comienzan estas frustraciones y creemos que la justicia realmente es ineficaz, es incapaz, cuando no es la justicia, que es el fin último, sino sus actores visibles. Ahora, ¿cuál es acá, digamos, la jugarreta que está detrás, no? Porque algunos hablan y dicen, lo que pasa es que, claro, Bolivia y Perú tienen intereses en común. Es muy probable que los dos presidentes hayan hablado, Evo Morales y Ollanta Humala, acerca de, por ejemplo, el tema del diferendo marítimo que tiene Bolivia con Chile, de la demanda interpuesta ante la Haya. ¿Le parece razonable esa hipótesis o no? No, pero por supuesto que no. No. No, y te voy a explicar No, por qué. no tiene nada que ver este tema aquí. No, yo creo que no. Primero porque, fíjate, los procesos judiciales son absolutamente exógenos de la política. Okay. No se contaminan, son puramente derecho, y a la Corte Internacional de Justicia, por más asunto trascendental que sea el caso de Martín Belaúnde Locio, no le va a añadir nada, ¿no es cierto?, un asunto político entre los jefes de Estado. No, pero podría ser, por ejemplo, que el gobierno boliviano le diga, o sea, Evo le diga a Ollanta, oye, ya compadre, yo te cubro con Belaúnde y tú declara a favor mío en la Corte. ¿Se puede? Es bastante complicado, Mariela, fíjate, porque aquí estamos hablando de procesos que tienen que ver con asuntos de Estado, de políticas muy ampliadas, que tienen una transversalidad en el tiempo y no con coyunturas de esta naturaleza. Que no se pueden manipular así que no se pueden manosear de esa manera. Yeah. Pierden los dos. Se desacreditan los dos países. Y la Corte no les cree. La Corte no les cree nada. Menos con ese chanchullo que está acá. Así es. Entonces, acuérdate, cuando se decía que Fujimori estaba en Chile, algunos habían comentado de que era una buena posibilidad para presionar al Perú a efectos de que no sea demandado Chile por el Perú en la Corte Internacional de Justicia. Sí, se habló de eso, claro que sí. Estas cosas son realmente... el derecho no las toma en cuenta, y menos el derecho internacional, y mucho menos todavía la Corte Internacional de Justicia. Aquí lo concreto, Mariela, lo real y concreto es que el señor Martín Belaúnde Locio ha burlado al derecho internacional, y pareciera que han habido compromisos de estas responsabilidades compartidas que estamos hablando. El objeto es dilatar el tiempo. Mira, ahí sí, cómo es relevante para la política el tiempo. No es lo mismo el caso de un Martín Belaúnde Locio, que en estos momentos hubiera llegado al Perú, que llegue faltando pocos meses para que Ollanta Humala deje el poder. Tiene otro nivel. O cuando ya se haya ido. O cuando ya se haya ido. O que no llegue nunca. Bueno, es que para que veas el objeto final, ¿por qué es que, ¿no es cierto?, todo indica que se ha tratado de evitar de que el señor Belaúnde Locio no sea traído al Perú como del lugar? Y esto es lo que acrecienta estos niveles de especulación en los calificativos que tú acabas de decir. Es una verdadera vergüenza, ¿no es cierto?, que tengamos un derecho y una justicia que están manoseados por la política. Ahora, dicho sea de paso, esto es todavía posible en el mundo para muchos prófugos esconderse en la ultratumba y simplemente desaparecer para la justicia internacional. Tenemos casos acá de prófugos peruanos, ¿no?, que cometieron delitos graves, muy graves durante el gobierno fujimorista, y que hasta ahora no se les puede traer. Pero no solamente, fíjate, Mariela, cuando el poder
y te hablo de varios poderes político, económico, etcétera, quieren, ¿no es cierto?, se hace cualquier cosa para que estos actores desaparezcan, porque su sola presencia, sus solas revelaciones pueden dislocar procesos políticos, que es lo que estamos viendo, una consecuencia, intuimos, de lo que podría pasar en el Perú con una declaración de Martín Belaúnde del Ocio en Lima, en el Perú. Entonces, evidentemente, este señor debe contar, porque no creo que él solo haga todo. Déjame decirte que no creo que él solo haga todo. Debe contar con apoyo manifiesto de uno y otro lado, para que cuente con, primero, con una logística para poder desaparecer del mapa. Y en segundo, para que aparezca en algún lugar en su momento. ¿Cómo es que lo hizo? ¿Con qué ayuda? Estas son las cosas que nos llevan a pensar que hay estas colusiones, que, como tú muy bien dijiste, no podemos imputar desde el derecho porque no tenemos pruebas evidentes, manifiestas, pero las especulaciones nos ayudan a deducir que por los hechos, por los sucesos, hay pues responsabilidad racional para sostener, ¿no es cierto?, que se ha querido impedir a como del lugar que Belaúnde del Ocio llega al Perú. ¿Es fácil desaparecer de la faz de la tierra para un prófugo? Mira, hoy por hoy, como están los mecanismos internacionales de búsqueda, es más complicado. Déjame decirte que es más complicado, pero todavía hay maneras de cómo, ¿no es cierto?, alterar y superar algunos estadios de la seguridad y de la justicia. Bueno, Ernesto Schutz hasta ahora no se le puede traer, ni se le podrá traer. Por eso. Pero evidentemente... Malca tampoco ha podido venir. No creo que el señor Martín Belaúnde del Ocio quiera vivir el resto de su vida en el secretismo, en el anonimato, en el oscurantismo. Evidentemente en algún momento va a articular toda una ingeniería, estrategia jurídica para enfrentarla, ¿no es cierto? Pero, mientras tanto, pueden pasar, ¿no es cierto?, un gobierno a otro, el señor... Los directamente relacionados con Martín Belaúnde del Ocio, que puede ser la pareja presidencial, ya no lo serán. Estarán en otras condiciones jurídicas. Entonces, vamos a ver cómo se va presentando el proceso. Yo siempre, Mariela, intuía de que el señor Belaúnde del Ocio realmente era muy difícil que viniera próximamente del Perú. Siempre había visto una falta de verdadera vocación, ánimos, ¿no es cierto?, político y jurídico. Así es. Realmente se notaba, se percibía, no había que ser muy brujo para adivinarlo, ¿no? Era evidente. Ahora, ¿a qué país podría irse? No lo sabemos, pero evidentemente en el marco de la especulación puede estar en cualquier país de Sudamérica, como también por el Asia, por Malasia, donde sabemos que hay esos niveles de asociación por las empresas que tendría la familia, etcétera. No sabemos dónde, en qué parte, pero si él buscaría algo inmediato, tendría que ser en algún otro país de la región que pueda, ¿no es cierto?, sopesar, asumir el activo de la sola presencia de este señor bajo determinadas reglas que se pueda recrear en este negocio interno que debe estarlo seguramente planeando. ¿Venezuela? Puede ser. Y si fuera Venezuela, evidentemente nos revelaría esta suerte de amicalidad, de compañerismo, de la que tanto se negaba en su momento, y que estaría revelando estas vinculaciones que vienen ya de larga data, incluso anteriores al momento en que Ollanta Humala asume la propia presidencia de la República. Así es. Ahora, este jueguito de la expulsión, quisiera que lo aclarara, porque, por un lado, el gobierno peruano decía, no se puede pedir la expulsión porque lo más seguro es la extradición, etcétera, etcétera, etcétera. Contaban unas historias, la verdad que inverosímiles, para tratar de justificar que no se solicitara la expulsión. Por otro lado, el gobierno boliviano le pedía al gobierno peruano que solicitara la expulsión. ¿Era realmente necesario que el gobierno peruano solicitara la expulsión de Belaúnde del Ocio, o Bolivia lo pudo haber expulsado per se, porque les dio la gana, porque les pareció que no era una persona grata y lo pudieron haber expulsado? Yo voy a comenzar por lo segundo que acaba de decir, porque es muy jurídico lo que acaba de decir.
Los estados tienen un jus potestas, para que la gente nos entienda, un derecho soberano, que no pueden ni tienen por qué consultarle a nadie, ¿no es cierto?, cuando extranjeros se encuentran en su país y no cumpliendo las reglas que el propio país establece, deciden sacarlo del país. Para eso no tiene que consultarle a nadie. Por eso te hablaba de la denominada responsabilidad compartida. Entonces, Martín Belaúnde Locio pudo haber sido expulsado y puesto en la frontera, toda vez que, como hemos visto, la Comisión Nacional de Refugiados en 2 oportunidades había desestimado las peticiones del señor Martín Belaúnde Locio. O sea, que en esas 2 oportunidades Bolivia lo pudo haber votado. Pero por supuesto que sí. Sin que el Perú le pida nada. Sin que el Perú le pida nada. Pero no se hizo. Y más bien se recurrió al artificio cuando vino la apelación. No se puede, se dijo, una mentira total, de que no se puede expulsar mientras haya todavía la extradición vigente. En marcha, primero, solventar la respuesta a ese mecanismo de apelación. Y segundo, porque ya el Perú estaba presentando. Es decir, que ¿y eso era verdad? ¿Eso era cierto? Pero por supuesto que no en el fondo. Por supuesto que no. Porque te repito, que la extradición y la expulsión son 2 instituciones distintas, distantes, y una no es incompatible con la otra. Para nada, porque si al final el Estado peruano está pidiendo la extradición, el Estado boliviano puede interpretar con absoluta libertad y claridad que lo que quiere el Perú es tenerlo ahí. Pero además... Entonces te lo mando, pues, sin hacértelo más engorroso. Y además, fíjate, Mariela, ¿qué era lo relevante para el Perú? Lo relevante para el Perú no era la estrategia de una expulsión, una extradición. Lo relevante era que el señor Belaúnde Locio está en el Perú. Está acá, como sea. Así es. Así es. Entonces, y mejor expulsado, porque claro, había más posibilidades de investigarlo por más delitos. La pregunta que nos hacemos todos los peruanos es, si el gobierno de Bolivia le plantea formalmente al Perú, como que lo hizo, que solicite la expulsión, mira, sin necesidad de hacerlo, pero que solicite, ¿por qué el Perú hizo la expulsión cuando había esa garantía de ponerlo in pectore, es decir, físicamente de inmediato a buen recaudo con la Policía Nacional del Perú? Pero no se hizo, y ese fue el comienzo de la verdadera especulación social. Cuando se advierte que hay una orden, ¿no es cierto?, de detención internacional. Es en el mes de noviembre, el señor Belaúnde Locio, en mayo se estableció el proceso por el cual iba a ser incoado, y desapareció ¿cuántos meses? Y nadie hizo nada en el sistema internacional para que se alerte a la Interpol de que el señor Belaúnde Locio podría estar en cualquier país. No se hizo nada. Por eso es que hay pues una concatenación de actos manifiestos, ¿no es cierto?, de falta de ánimos de querer traerlo al Perú. En esto hay que insistir, y la opinión pública en el Perú pues se da cuenta perfectamente de las cosas que están pasando, y todos ya empezamos a decir, el señor Belaúnde Locio no va a venir, no solamente porque él no quiere, sino porque desde aquí no se quiere que él venga. Está clarísimo, más que clarísimo. Y qué vergüenza por el gobierno peruano y por Ollanta Humala y por su esposa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Baquey, por venir al programa. Siempre es muy grato hablar con usted, y nos enseña además mucho, nos ayuda a entender todas estas situaciones tan complejas. Gracias. Gracias.